Buenos días jóvenes de tercer año, les habla el profesor Pablo Bonet y este es el video el cual les brindará la teoría para hacer la última actividad del tema hidrostática, donde estudiamos los fluidos estáticos y cómo se comportan respecto a los sólidos. En este video vamos a estar viendo el principio de Arquímedes. Anteriormente vimos el principio de Pascal, que era el principio que mostraba cómo funcionaban los fluidos cuando un sólido les aplicaba una presión. Según Pascal, la presión que un sólido aplica sobre un líquido se esparce de igual manera y con igual intensidad hacia todas las direcciones del fluido, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando un líquido le aplica presión a un sólido. Lo que suele pasar es que el sólido flota en el líquido, se hunde en el líquido, o bueno, en ciertos casos sale disparado del líquido. Vamos a ver cuándo y cómo pasan cada uno de esos tres casos con el principio de Arquímedes. Bueno, pero antes de ver el principio de Arquímedes, tenemos que ver una nueva magnitud. Como antes de ver el principio de Pascal tuvimos que ver una nueva magnitud, la cual fue la presión, ¿sí? Que era la presión sólida, la fuerza sobre la superficie. Bueno, antes de ver el principio de Arquímedes tenemos que ver la presión hidrostática, que es justamente la presión que hace un fluido, sea gaseoso o líquido, sobre un cuerpo sólido. Las presiones no solo pueden ser ejercidas por sólidos, fuerza sobre superficie, sino también por fluidos, que ahora vamos a ver cómo se determinan estas. Esto lo copian en la carpeta, como siempre. Dice: es la presión que ejerce un fluido, sea líquido o gaseoso, sobre un sólido, la cual será mayor cuando más fluido esté aplicando dicha presión sobre el sólido. Se puede pensar de la siguiente manera. Y tenemos estos cuatro ejemplos. A ver, en estos cuatro ejemplos, dado que el sólido está involucrado en el fluido, que vamos a decir que es agua, el agua, está ejerciendo una presión hidrostática sobre el sólido. Vamos a suponer estos cuatro escenarios en donde el sólido está cada vez más profundo y vamos a pensar en cuál de estos cuatro escenarios ustedes creen que el fluido, el agua, está ejerciendo una mayor presión sobre este sólido. Bueno, según lo que leímos es la presión que ejerce un fluido, ya sea líquido o gaseoso, ¿sí? Sobre un sólido. En este caso, agua sobre este cubo. Y dice que va a ser mayor cuando más fluido esté aplicando dicha presión. Entonces, vamos al caso 1, donde el cuerpo está más o menos por acá. Este cuerpo que está por acá tiene toda esta cantidad de fluido por encima. O sea, toda esta cantidad de fluido, la que está justo por arriba de él, es la que está ejerciendo la presión hidrostática sobre él. En cambio, si vamos al segundo caso, tenemos toda esta cantidad de fluido aplicando presión hidrostática sobre el cuerpo. En este caso tenemos toda esta columna de agua. Y en el último caso tenemos toda esta columna de agua que ejerce presión, ¿sí? Sobre el cuerpo. Entonces, más o menos queda claro que en los cuatro casos posibles, el caso donde el cuerpo está más profundo, donde está más hundido, es en el caso donde tiene más fluido por encima de él, o sea que tiene más fluido aplicando presión sobre él, o sea que mientras uno se encuentre más profundo, uno va a sentir una mayor presión hidrostática dada por el fluido que se le está aplicando. Ahora, ¿cómo podemos determinar el volumen que está por encima de este cuerpo? En cualquiera de los cuatro casos. Y a ver, el volumen de agua que tiene este cuerpo encima, o este cuerpo, o este cuerpo, o este cuerpo, es la altura de esa columna de agua, en cualquiera de los casos, por la superficie del propio cuerpo. Si yo hago esta altura por esta superficie, tengo todo el volumen. Acá lo mismo, si yo hago toda esta altura por esta superficie, tengo todo el volumen de la columna de agua que está ejerciendo esa presión hidrostática. A la altura la solemos representar con la letra H. Ahora vamos a analizar un solo caso. Es lo mismo analizar los cuatro juntos que analizar uno solo, y así me ocupa menos pizarrón. Bueno, veamos. Sabemos entonces que todo el volumen de la columna de líquido que tenga este cubo por arriba, todo ese volumen se calcula como esta altura, H, por la superficie del sólido. En este caso particular, porque si el sólido no es un cubo perfecto, no funciona tanto, pero vamos a usar cubos perfectos para que se faciliten las cuentas. Bueno, ojo con esto. Volumen del líquido no es el volumen de todo el líquido que está en el vaso, es el volumen del líquido que está por encima del sólido, que es esta columna de líquido. Importante eso, volumen del líquido sobre el sólido.
no todo el volumen de todo el líquido, tampoco todo el volumen del líquido que está desde acá para arriba, sino esta columna de líquido. Y esta es la superficie del sólido. Bueno, si recordamos del video anterior, teníamos una ecuación que era la del peso específico, que era peso sobre volumen. En este caso, el peso específico del líquido va a ser el peso del líquido sobre el volumen del líquido. Y si hablamos de esta columna de líquido en particular, podemos decir que el peso específico es el peso de esta columna de líquido sobre el volumen de esta columna de líquido. Estamos tomando esta porción de líquido. Bueno, en este caso vemos cómo el volumen del líquido al otro lado puede pasar multiplicando y me queda que el peso de esta columna de líquido es igual al peso específico del líquido por el volumen nuevamente de esta columna del líquido. Pero el volumen de esta columna de líquido lo acabamos de definir como la profundidad del cuerpo, ¿sí? La altura a la cual se encuentra sumergido por la superficie del mismo cuerpo. Eso lo podemos meter en la ecuación. Bien, ahora fíjense, si yo divido miembro a miembro por la superficie del sólido, si yo divido de este lado y de este lado por la superficie del sólido, que es equivalente a esta superficie del sólido que está multiplicando, pasarla dividiendo al otro lado, es exactamente lo mismo. ¿Qué me quedó acá? Peso sobre superficie. Peso de esta columna del líquido sobre la superficie en la cual se está aplicando ese peso. ¿Y qué era un peso dividido una superficie en la cual se aplica? Es equivalente a decir una fuerza dividida una superficie. O sea que esta expresión de acá, el peso de esta columna del líquido sobre esta superficie, es la presión hidrostática que está haciendo el fluido sobre este cuerpo en esta altura. Ojo, hay presiones hidrostáticas no solo para abajo, no solo sobre esta cara, también hay presiones hidrostáticas sobre esta cara, sobre la cara de abajo, y las presiones hidrostáticas sobre la cara de abajo van para arriba. Porque la presión que siente un cuerpo sumergido en un fluido viene por todos lados y son todas hacia adentro, como que lo comprimen. Entonces, acá estamos viendo particularmente la que está ejercida sobre esta cara. Pero también hay otra sobre la cara de abajo que va hacia arriba. También hay otra sobre esta cara de acá que va hacia adentro, como apretándolo, ¿sí? Y otra sobre esta otra cara que irá para allá, siempre perpendicular y como comprimiendo al cuerpo. Bueno. Entonces tenemos que el peso de esta columna de líquido sobre esta superficie es la presión hidrostática en este punto. Y del otro lado puedo ver cómo la superficie del sólido se cancela con la superficie del sólido. Entonces la presión hidrostática, ¿sí? La presión que ejerce un fluido sobre un sólido se puede calcular como el peso específico de ese fluido, en este caso pongo líquido porque estamos hablando de líquido, por la profundidad en la cual se encuentra el cuerpo. O sea que mientras H sea más grande, mientras más profundo estemos, la presión que el fluido ejerce sobre nosotros va a ser mayor. Otra forma de escribir la presión hidrostática es la densidad por la gravedad por la altura, porque recuerden que la densidad por la gravedad es el peso específico. O sea, cualquiera de estas dos sirve. Vamos a estar usando más la de abajo que la de arriba, pero la de arriba también sirve un montón y reduce mucho las cuentas. Bueno, con esto ya pueden hacer los primeros no sé cuántos ejercicios de la guía, porque todavía no la armé, pero va a aparecer ahora en pantalla cuántos ejercicios pueden hacer. Y vamos a hacer este ejercicio de acá ahora. Bueno, yo agarré el ejercicio más difícil de este tema para que más o menos, si lo entienden, después los que les quedan a ustedes son más fáciles y los pueden más o menos encarar. Bien, lo leemos, dice: si la altura del agua dentro de una bañera es de 25 centímetros y el tapón que se lo supone circular, acá dice se lo supone, después en postproducción tapo esa S, y el tapón que se lo supone circular de la misma tiene un radio de 2 centímetros, calcular la superficie del tapón, la presión que soporta el tapón y la fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. Bueno, el punto A está regalado, el punto B, bueno, tenemos que usar la ecuación que vimos recién, y el punto C hay que pensarlo bastante, así que vamos a hacerlo. Antes de pensar, lo que yo recomiendo, en este caso no es obligatorio, pero yo siempre soy quisquilloso y me gusta tener todo en metros. Por más que después el número dé una cosa súper chica y súper fea, a mí me gusta tener todo en metros. Entonces, estos 25 centímetros y estos 2 centímetros, yo los voy a estar expresando en metros cuando haga las cuentas. En este ejercicio particular no es obligatorio. Si lo hacen en centímetros llegan a las mismas respuestas. Bueno, la superficie del tapón, como dije, está regalada. Lo vimos en el caso anterior. Para
superficies circulares, lo vimos en Pascal con los émbolos, la superficie se calcula como pi por radio al cuadrado. El radio lo conocemos, pi, ya les dije, les ubiqué en el video anterior donde lo pueden encontrar en la calculadora, o lo pueden redondear a 3,14 por más que no me encante la idea. Esto, pi por 0,02 metros al cuadrado, nos da la superficie del tapón, facilísimo, que son 0,00125 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 12,5 centímetros cuadrados. Bueno, regalado. El punto B, la presión que está soportando el tapón. Como vimos, la presión que está soportando el tapón es una presión hidrostática, ¿sí? O sea, el peso específico del líquido por la altura a la cual se encuentra el tapón, o la profundidad. Bien. Suponemos que el tapón justamente está en el piso de la bañera y del piso de la bañera hasta el borde del agua tenemos 25 centímetros de altura. Y ahora, esto por ahí lo recuerden de la actividad pasada o por ahí no, el peso específico del agua se saca fácilmente como densidad del líquido por gravedad y la densidad del agua, esto acuérdenselo siempre, es un dato que siempre está. Por más que no lo dé, siempre está. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Siempre es un dato. Bien, esto es una presión, ¿sí? Es una presión hidrostática, pero no deja de ser una presión. Por ende, esto debería dar ¿en qué unidad? Ruego a los cielos que hayan dicho pascales. Vamos a ver si esto da en pascales, porque tiene que dar en pascales, es una presión. A ver, cuando hagamos esta cuenta tenemos kilogramo por metro por segundo cuadrado. Este kilogramo metro por segundo cuadrado recordarán del año pasado que es Newton. O recordarán de la actividad pasada, si no. Y acá ya está, ese Newton ya lo tenemos armadito. Y acá vemos como este metro se cancela con el cubo de este metro, quedándome metros cuadrados. O sea, de toda esta multiplicación me queda Newton por metro cuadrado. Newton dividido metro cuadrado, que acuérdense que se dice Newton por metro cuadrado. Y Newton por metro cuadrado es Pascal. ¿Sí? Lo recordarán de la actividad anterior. Entonces, esta presión está dando en pascales. Y da una presión de 2450 pascales. Enorme, ¿no? Y no, la verdad que no. 2450 pascales no es una presión enorme. La presión atmosférica que soportamos día a día, que es la presión que ejerce toda la columna de aire que tenemos por encima de nosotros, es de 100.000 pascales. O sea, 2400 pascales es muy, muy poquito. Igual recuerden que todo depende de la superficie, ¿no? Bueno, el punto A y el punto B ya están. Vamos con el punto C. La fuerza mínima que hay que ejercer para quitar el tapón. Bueno, a ver. Acá tenemos la bañera y ahí el tapón hecho medio a mano por mí, que se lo supone circular y toda la pelota. Y a ver, este tapón está sufriendo todo el peso de esta columna de agua que tiene por encima. ¿Sí? Que es lo que vimos recién, la presión hidrostática es el peso de toda esta columna de agua que tiene por encima. Y sabemos que esta columna tiene una altura de 25 centímetros o 0,25 metros. Bien, toda esta columna, como dijimos, está ejerciendo un peso del líquido. Y nosotros queremos saber cuál es la fuerza mínima que tendríamos que hacer para arriba, esa fuerza que tenemos que hacer para arriba, para sacar el tapón. Y a ver, pensemos. Supongamos que el peso del líquido de esa columna de agua que está haciendo fuerza para abajo es de 50 newtons. ¿Cuánta fuerza tenemos que hacer para arriba mínimamente para sacar el tapón? Y mínimamente 50 newtons. La misma fuerza que se está haciendo para abajo la hacemos para arriba y por ley de Newton sacamos el tapón. Por ahí no sean 50 newtons, sean 50 newtons y un poquito más. Pero bueno, mínimamente la fuerza que tenemos que hacer es la misma que la del peso de esa columna de agua hacia abajo. Y a ver, si recordamos, conocemos la presión hidrostática, ¿sí? La presión a la cual se está sometiendo ese tapón. Y sabemos que esa presión es igual al peso del líquido, al peso de esa columna de líquido sobre la superficie del sólido, que en este caso es la superficie del tapón. Y entonces, podemos de acá despejar el peso del líquido, porque la superficie del tapón la conocemos, son 0,00125 metros. Ese punto que estaba regalado en el punto A. Entonces podríamos despejar el peso del líquido y esa es la fuerza mínima que tenemos que hacer. Exactamente la misma que la del peso que está soportando el tapón. Estos 0,00125 metros cuadrados pasan al otro lado multiplicando. Y acá, ¿qué es esto? ¿Qué pasó con los pascales? Y recordemos que Pascal, como dijimos anteriormente,
es newton por metro cuadrado. Estos metros cuadrados se cancelan con estos metros cuadrados y el peso me da en newtons. El peso de esta columna de agua que está sobre el tapón es de 3,06 newtons. Entonces, ¿cuánta fuerza tenemos que hacer para sacar el tapón? Mínimamente. Y mínimamente 3,06 newtons. La misma fuerza que el peso. Si hacemos 5 newtons, lo recontra sacamos. Si hacemos 6 newtons, lo recontra sacamos. Si hacemos 1000 newtons, por ahí rompemos la bañera también. Si hacemos 3 newtons, no lo sacamos. Vamos a sentir que estamos ahí cerca de sacarlo, pero todavía no. Falta un poquitito más de fuerza para llegar a esos 3,06 newtons e igualar el peso de esa columna de agua que hace fuerza para abajo. Jóvenes, lo que yo les recomiendo ahora es, terminado este video que termina ahora, hacer los primeros ejercicios que le marqué al principio de este video. Entenderlos bien, si no les sale cualquiera, escribirme que los voy a ayudar sin problema. Y recién la semana que viene o en unos días largos retomen con el segundo video, que es el principio de Arquímedes, porque es un tema ya que conlleva mucha teoría nueva y ya tienen bastante teoría nueva en este video. Entonces si ven los dos videos muy de golpe, por ahí se les hace muy pesado todo. Entonces mi humilde consejo es que, terminado este video, hagan los primeros ejercicios de la guía de presión hidrostática, entiendan bien ese tema, porque la teoría de este video va a ser usada en el siguiente video para lo que es el principio de Arquímedes. Y lo ven la semana que viene, tranqui, así no se atrofian de teoría.